Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a esperar un poquito. Buenos días, Cholvi. ¿Qué tal? Vamos a conectar con Fran. Buenos días, Antonio. Espero que sigas vivo después de lo de ayer. Antonio, a mí me pagan 50 pavos para hacer lo que hice ayer. Entonces, ahora ya voy en mi lado serio. Me he mandado la solicitud a Fran. Espero que acepte. Vamos a ver. Sergio Tudi. Bueno, Frank, estamos esperando a que entre. Te he mandado la solicitud. A ver si lo está viendo, si no lo está viendo. Oh. Buenos días, Manolo. Sí. Ahora sí. ¿Ahora sí o no? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Frank? Yo no estoy vivo y contento, encantado. Ah, nada. Oye, Escúchame, al final no me ha llegado tu presentación. Voy a adaptar esto para que se me vea bien. No me ha llegado tu presentación, pero bueno, no pasa nada. Nos lo cuenta de palabra. Vale, te la mandé hace un rato, o sea que tenía... No sé cómo habrá llegado o no, pero bueno. Vale. Que... Nada, bueno, esto la verdad que ha sido todo muy prematuro. Mira, Pedro, está por aquí también Montero, ¿no? Sí, aquí están tus fans. Mis fans... Escúchame, pero hay que haya más que mis fans, ¿no? Que, ¿Qué tal? Bueno, primero, todo el mundo te conoce como la figura de Brand Ambassador de Pernod Ricard. No sé si un poco más centrado en Beefeater o en todas las marcas. Hombre, centrado, o sea, como Habana y Beefeater a nivel internacional, que hago cosas con ellos a nivel internacional, y luego el mercado español, pues que es Habana, pero para todo el portfolio, Artisan. Pero hoy no hablamos de Pernod, ¿no? Hoy Por vamos a el hablar ya de no, ya. Montero. Bueno, digo que todo el mundo te reconoce como esto, pero ¿quién es Fran Lola? ¿Qué es lo que ha hecho Fran Lola para... Bueno, sé que ha estado asesorando y trabajando con Tatel, y cuéntanos también un poco más de tu carrera antes de meternos sobre el tema. Hostia, pues mira, pues la verdad que sí que es verdad que mucha gente, claro, yo de los que son veteranos, muchos pueden conocer un poco mi historia, pero es verdad Claro. que la gente que está Los metiéndose viejos en el que muchos... los jóvenes como yo no conocemos mucho más. No, la cosa es, Cuéntanos. bueno, es rápido, no me lío demasiado, pero bueno, la cosa es que yo iba para fisioterapeuta y yo quería hacer una... Bueno, quería dedicarme a ello, tuve un giro de carrera, tuve una lesión en el dedo, este dedo justo, aquí que tenéis aquí, y a partir de ahí tuve que dejarlo completamente, me fui a Londres y empecé en la hostelería, yo creo que como la gran mayoría Sí, de la gente que entra en el sector en mi época, de rebote. O sea, yo entré porque quería aprender la floridita, muy bien, Carlos, ¿cómo te acuerdas? Entré de rebote y realmente pues dije, bueno, pues algo tendré que hacer. Entonces me puse a trabajar en un bar para aprender inglés y sí que es cierto que caí enamorado del alcohol, ¿no? Y esto suena muy romántico en nuestra profesión, pero yo caí enamorado porque yo empecé de barback, de recogevasos, y cuando te digo recogevasos te digo el nivel puro en un local del centro de Londres, Leicester Square, a porrón de gente, muy turístico, en el que se servían los tragos de mediana a baja calidad, ¿vale? O sea, un local muy, muy básico, en el que me tocaba recoger el suelo, recoger las vajillas. Cuando me metieron a detrás del bar ya era un logro, Ya. ¿vale? Y me tocaba limpiar las botellas, el back bar y todo. Entonces ahí yo caí enamorado en el sentido de decir que toda historia que va con un destilado tiene una historia detrás brutal con el ser humano, ¿no? Entonces empecé así, tuve la suerte de empezar como bartender, head bartender, supervisor, duty manager, y entonces empecé a evolucionar. Allá me cambié de locales, trabajé por algunos de los mejores locales de Londres, tuve suerte de compartir barra con muchas de las personalidades, pero me centré yo sobre todo en una agencia, o sea, trabajé un tiempo en Atlantic, Astor Bar and Grill, que fue ese famoso bar que tuvo Dick Brassel, y de ahí pues yo empecé a trabajar en una agencia de eventos, donde ahí ya evolucioné la destilería de Beefeater y otras cosas. Te cuento todo esto porque de ahí es donde me nace a mí un poco la idea del tema de la cata, ¿no? Y yo creo que estaréis todos conmigo, bueno, yo creo que toda la gente que se dedica a nuestro mundo, yo me voy a centrar hoy
en el tema de cómo nos ponemos de pijoteros en una cata y cómo no tenemos en cuenta muchas veces otras cosas, ¿no? Tienes mucha gente que estoy viendo que todo esto se lo sabe o lo maneja muy bien, pero la verdad para mí es que todavía falta mucha información en cuanto a cómo tratar a un cliente, ¿no? O de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, hablamos mucho de sabores, hablamos mucho del cóctel perfecto, de la presentación, que si que te llegará en algún punto, si luego puedes colgarla o si no la paso yo a una... Sí, no, nosotros luego la colgamos en la web y pues eso, o alguna diapo lo vais a ver. Pero la realidad de todo esto es que al final yo estoy ya en Londres, estoy situado en un momento en el que tengo la suerte de pillar el boom. Esto fue 2003, pillé el boom completo de esos cócteles contemporáneos con frutas, ese pineapple martini, ese expreso, estaban on fire, passion fruit, ponches, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero te das cuenta de que dices, bueno, yo fui a una cata, ya te intentas especializar, empiezas a empezar a trabajar con destilados y tienes al catador de turno que tienes delante, que te sugestiona, y estaréis de acuerdo conmigo, este es el té que me estoy tomando, pero sería algo así, imaginar la copita típica, me voy a pasar un poco atrás, me huele a pera, vainilla, melocotón, manzana, y tú te quedas así como, a mí me huele a alcohol. Si no os ha pasado a vosotros, la mayoría estaréis mintiendo, y si os ha pasado, reconocerlo, a mí me ha pasado, ¿no? Y a un punto de decir, yo solo percibo alcohol, o yo no percibo nada, ¿no? Y entonces eso me llevaba un poco a lo primero que te hace sentirte inútil. Y esto fue hace 14 años. Y fíjate que con el tiempo al final me he acabado dedicando a esto, pasa por muchas destilerías y se acaba con esto. Pero es que yo creo que nos ha tenido que pasar a todos. Ahí es donde realmente me pasa una cosa muy importante, que es, digo, vamos a ver, ¿cómo funciona que al de al lado mía le huela a romero y yo no tenga ni idea de lo que es el romero en este momento? Lo típico, ¿no? Huele un ron, huele a vainilla, canela, eso es verdad. Claro, entonces a mí me sacaba un poco de quicio esto un poco en contra natura y a lo mejor mucha gente me quiere pegar un tiro, ¿no? Papá, que no vale, pero realmente hay mucha gente que se lo sabe del libro. Hay mucha gente que le dicen, ¿cuál es la nota de cata? Son nota de cata, claro, si la barrica de Bourbon te tiene que dar vainilla y te tiene que dar caramelo y te tiene que dar coco y te tiene que dar tal, ya lo dices. Sí, es verdad. Pero también, no lo percibes. También hay una realidad, lo que buscas lo acabas encontrando. Ahí está, pero es que ahí es donde vamos con el tema de la neurociencia, lo que digo, ¿no? O sea, que al final me empiezo a centrar un poco en el qué influye para que un cóctel te sepa bien, ¿no? Entonces hay otra pregunta que os ha tenido que pasar a todos, los que sois bartenders, como he sido yo, o como soy, que yo me sigo considerando bartender. Como tú bien has dicho, ahí está la parte que me veis de Pernod Ricard, pero luego está la parte de asesorías y la parte de disfrute de trabajar en un bar, que a mí me encanta. Sí, hay veces que los que trabajamos con las marcas nos dicen, oye, ¿puedes venir una noche a hacer cóctel? Y nosotros, claro. Te estás muriendo de ganas. Sí. O sea, que para que te hagas una idea, yo cuando vine para España, esa cosa se quedaba ahí en el run un poco, pero al final, bueno, vine en el 2007, abrimos el proyecto con Diego González de Baton Rouge, pues abrimos Floridita, manejamos Floridita, que en ese momento era una de las coctelerías potentes, o sea, trajimos lo que era la franquicia de Floridita de Cuba y de que la había en Londres, y vinimos con la misma franquicia, o sea, montamos un cirio gordo, la verdad, en ese sentido. Y sí, hacíamos una coctelería muy buena, pero muy cubana, muy estilo. Y siempre sucedía una cosa que era que llegabas al bar y había, y esto se ha pasado, que es lo que te iba a decir. Hago yo el mojito o el daiquiri y lo hacía Diego o lo hacía David González Manzano, no sé si le conocéis, o lo hacían, ¿no? De los compañeros que teníamos, Israel, etcétera. Cualquiera de nosotros, si lo hacía yo, estaba perfecto. Lo hacía Diego, estaba fatal. Lo hacía Diego el daiquiri y yo hacía el daiquiri y lo hacía yo mal y él bien, ¿entendéis? Hacíamos la misma receta, estábamos súper estandarizados, exprimíamos todo igual, ¿qué cambiaba? Y entonces eso es lo que te vuelve loco, ¿no? Entonces la primera respuesta era, es que el mojito, como el de la bodeguita, no hay en ningún sitio. Esa respuesta la habéis tenido que tener todos, los que han ido a Cuba, no es más. Entonces, claro, yo siempre aquí asocio una cosa, digo, yo he estado en Cuba varias veces, he tenido la suerte, he visto cómo se hace el mojito de la bodeguita, está bueno, lo disfruta y está bueno. Pero el mojito que se hace en ciertas partes de Europa es espectacular en cuanto a equilibrio de sabores y demás. Pero ¿qué pasa? Que tú cuando vas a Cuba, tú vas a Cuba por un motivo, que el 90-95% de las veces vas a disfrutar. Entonces tu cuerpo ya está preparado, tu cerebro está en otra situación, todo cambia. Igual que no sabe lo mismo un cóctel en una coctelería que te gusta, con esa musiquita y demás, tomártelo en tu casa súper triste. Eso es, pero claro, muchas veces no pensamos el por qué y lo que achacamos es que el barman no es tan bueno, ¿no? Entonces, eso te lleva a pensar muchas cosas. Entonces, yo fui evolucionando, lo fui aparcando, pero sí me fui metiendo en ello un poco, ¿no? Es verdad que le llevo dando voz de hace unos años atrás. Consecuencia, que cuando vas a probar y empiezas a hacer testeo de catas, la gente al final tú le dices una
que se me ha metido una llamada. No sé cómo... Ah, sin problema. ¿Vale? Estamos bien. La cosa es que al final la gente te viene a hacer una cata contigo y te sale alguno que te dices, bueno, yo, que esto es su gestión, percibo estas cosas y me recuerda este motivo. En tu caso es nada, no quiere entender que no quiero cogerle el teléfono, perdona. Pero yo en este caso lo que sucede es que yo percibo unas cosas que asocio a mi vida y a mis experiencias. Y entonces siempre había alguno que te cogía y te decía, sabes que siempre hay alguno que te quiere en la cata coger y destrozar la cata, ¿no? No, pues esto no lo percibo yo, no huele. Entonces, claro, cuando le dices que, bueno, que es normal, que cada uno puede percibir de una manera diferente, entonces es como que choca un poco, ¿no? Entonces ahí sí que decidí empezar a meterme un poco más a fondo en cómo funcionan los sabores, cómo funciona la neurociencia del sabor, ¿no? Entonces, mucha gente lo primero que habría que definir es qué es el sabor, Hugo. Y la cosa con el sabor, lo que pasa es que realmente la gente tiende con el sabor, la RAE te dice que el sabor es lo que percibes, con un componente que llega a tu boca y lo que percibe principalmente el gusto es lo que te da ese sabor. Esa definición ya de por sí es obsoleta, ¿no? Tenemos la suerte de que de unos 20 años atrás es cuando se empezó a trabajar el cerebro, a estudiar el cerebro a fondo. Llevamos pues unos 4.000 años intentando estudiarlo, pero a fondo, en el que se haya avanzado algo, no llegamos a 20 años atrás, ¿no? Entonces, la cosa de la clave, ¿cuál es? Que tú percibes, que esto lo tuve con Diego, con Cabrera, además, me gustó porque tuvimos un debate, abrimos ahí, era, ¿dónde está el sabor de los alimentos, Hugo? ¿Quién ganó esa batalla? Yo creo que la dejamos ahí. Diego tenía sus fundamentos que me hizo decir, vale, yo sé lo que quiero decir y sé que tengo razón, pero tiene razón en que hay que pulir detalles. Entonces los he traído pulidos, ¿no? Pero la clave, la principal de las preguntas será, ¿dónde está el sabor? ¿En un cóctel, en el cóctel que hace Hugo, que es espectacular, que ha equilibrado muy bien? ¿O está en mi cabeza? Entonces la gente te dice, bueno, no, claro, Hugo tiene que tener parte, hombre, la lima tiene un sabor, ¿no? Claro, si ya partimos de la base que la lima no tiene un sabor específico, sino que tienes un conjunto de componentes químicos, ¿vale? Que son polifenoles, carotenos, todo tipo de ácidos, etcétera. Todos esos componentes lo que te dan es un sabor. Ahora, ¿por qué cambia una lima del Perú a una lima de México a una lima de Madrid? Pues son diferentes productos, ¿no? Siendo la misma raíz, que esto es lo que llamaríamos, que lo tengo apuntado, si me sale la palabra, domesticación de plantas, que se llama, siendo la misma raíz, siendo un mismo producto, depende de dónde lo críes, que es lo que se llama el terroir para los coñacs, te tiene unas partículas diferentes, aunque sean ligeramente diferentes, a otra. Por eso nunca te sabrá igual una lima de un sitio que de otro lado, ¿vale? O sea que esa es la primera de las claves. O sea que con eso ya tenemos mucho hecho, ¿no? Con eso ya tienes todo hecho, porque ya te dices, esto no vale para nada. Entonces a mi punto de vista era, vale, ¿cuál sería una cata perfecta? Hugo, tú sabes que al final tú estás con Mara y demás, al final sabes que cuando tenemos que hacer una cata intentas siempre sacar las ganancias de tu producto, por supuesto, claro, haces la cata comparativa y haces cosas, pero ¿cuál es la cata perfecta? No vas a sacar los defectos de tu hijo, no lo vas a sacar. Claro, pero siempre intentarás sacarlo y saber, entonces siempre intentas buscar la cata perfecta, ¿no? Ahora, claro, a mí esto lo que me volvía de la cabeza al revés era que si todo te afecta, ¿cómo puede haber una cata perfecta? Y mi conclusión, y esto lo dejo a debate y sé que es un poco entrar en controversia, pero a mi conclusión no existe una cata perfecta. No existe. Da igual lo que quieras hacer. Por muchos motivos. Lo primero, cómo funciona y a qué te digo con la neurociencia. Es sencillo. Tú tienes unos polifenoles, carotenos, ácidos, etcétera, que son los componentes que componen el sabor de un alimento, una trucha o un vino de Jerez. Da igual, ¿vale? Y la raíz de ese vino de Jerez será muy similar y luego irá desvistándose, depende de cómo hayas hecho ese tratamiento con la barrica, depende del tipo de uva, pero más o menos será similar. En un punto, esos cromosomas o esa carga de matices se va separando y te va dando otra tipicidad de sabor, ¿vale? Que ahí es donde está la clave, que no es sabor, ¿vale? Que son lo que emana ese componente químico. Entonces, si tú chupas hierro, sangre, te sabe a hierro. Y dices, vale, ese es el sabor. No, pero lo que tú registras como hierro realmente es lo que ha registrado tu cerebro a un polifenol o un tipo de ácido X y le ha dado ese nombre. ¿Se entiende? De ahí que cuando pruebes un pepino y luego pruebes un melón y el melón está pepinado, digas, uy, está pepinado. Son primos, es similar, claro. Es similar. ¿Bien? O sea, que esta es la primera del principio. Entonces, a mí la clave que me queda, que todavía estoy en ello, luchando y lo conseguiré, es saber cuál sería el porcentaje de sabor que hay dentro de un alimento y el porcentaje que crea tu cerebro. ¿Vale? Pero eso todavía no lo tenemos ahí, pero tiene que haber un porcentaje, está claro. La segunda parte, ¿cuál sería? Hugo, la segunda parte es ya cómo entra y cómo hacemos una cata nosotros. Y eso es lo más importante. Lo primero es la parte visual. Por eso, cuando te dicen que hagas una cata ciegas, te rompe todos los esquemas. Claro. Que para mí lo más bonito es una cata ciegas, porque empiezas a ver
no tienes el factor de la vista, que es uno de los que más influye, ¿vale? Ya, pero ¿no crees que esto también te descontextualiza? Porque, hostia, al final el producto también tiene una parte visual. Claro, pero bueno, volvemos, si queremos ir al tema de los rones, como tú bien sabes, por ejemplo, en el que está admitido cierta caramelina o mielina y que tienes un ron oscuro, negro, negro, negro y otro clarito y resulta que porque sea más negro ya piensas que es más añejado y a lo mejor tienes en la parte del tinte, Claro, ya te afecta. ¿Entiendes a lo que voy? O sea, que te sugestiona todo realmente. Lo que te quiero hacer ver con esto es que realmente como bartenders hemos llegado a un punto que hemos hecho un nivel súper top. Nos estamos especializando mucho, nos queda mucho por aprender, nos queda mucho por hacer. Estamos llegando a ese punto de la cocina, tenemos nuestro respeto, que aunque haya un cocinero, yo dejo claro que para mí hay mucho respeto en un bartender y más que en un chef por una razón. En conocimiento saben mucho los chefs, totalmente de acuerdo, y nosotros estamos muy por detrás todavía. Pero en cuanto a reacción e interactuación con el cliente, un buen bartender, un buen profesional de barra, es una máquina. Porque no solo tiene que estar atento a lo que tiene que hacer, sino que tiene que ser un poco psicólogo, tiene que ser un poco científico casi de alguna manera, equilibrio, tiene que tener control espacial, dices la luz que entra, el volumen que entra, si es que eres un buen profesional, tienes que saber si hace frío o no hace frío, tienes que saber el tipo de copa que tienes que tener, son muchos factores a tener en cuenta. Y nunca te puedes enfadar. Que yo creo que vendrá muy bien cuando lo cuente luego Edu, cuando cuente Edu la parte del storytelling, creo que nos ayudará también un poco esa parte, ¿no? O sea, que dicho esto ya me centro un poco en lo que os decía, el sabor, ¿no? ¿Cómo entra el sabor? Realmente tú tienes la parte visual, y la parte visual lo que te va a suponer es, va directamente, del lóbulo te va directamente a la parte occipital, ¿vale? Que básicamente va con un conducto y lo que te hace es, lo tengo que explicar de forma fácil, porque si empiezo con tecnicismos de nombres, nos cagamos todos, ¿vale? Para que te hagas la idea. Pero básicamente es que te lleva un conducto que te lleva, un nervio que te lleva directamente a la parte occipital, que ahí lo que sucede es que ya hay predestinado de algo que ya has conocido en tu vida, desde que eres un bebé, vas teniendo un tipo de conceptos según los colores y su forma. O sea, lo que hace tu vista es analizar el color y la forma de lo que tienes delante. Eso es lo principal. Pero claro, tú ya tienes en tu memoria preestablecido con lo que tú has conocido en tu pasado algo a lo que te vas a ver. De ahí que te salgan estos famosos trampantojos que hacen los cocineros, ¿vale? Que te meten un melocotón y un poco de nata o algo así y piensas que es un huevo frito y resulta que no tiene nada que ver, ¿no? Que es un postre. Pues aquí venimos un poco con esta primera parte. O sea, que de aquí va para acá. Hace una imagen sensorial y espera. Esto para que veas un poco cómo funciona. En cuanto le llevas a la nariz el olor entra, podríamos decir que hay gente que te dice, de estudios te demuestran que del 75 al 90% del sabor de una comida es el olor. No le falta razón, ¿vale? Pero hacemos este margen. Después Bueno, de muchos... conoce, Fran, el experimento este de la hierbabuena o la menta, ¿no? Que te la metes en la boca, te tapas la nariz y Claro, te... eso lo hacía yo mucho en las catas y de hecho lo sigo haciendo en ocasiones. Te vale la hierbabuena como aromático, pero te vale la canela, por ejemplo, y el azúcar en la boca, ¿vale? Tú te coges, te metes azúcar, la echas con canela, mezclas, haces un azúcar de canela, metes la canela en la boca, el azúcar, y te tapas la nariz. Solo sabes algo dulce. En cuanto liberas la nariz, de repente es azúcar de canela, ¿no? Esos son trucos que te ayudan a entender muy bien la importancia de los sentidos, ¿no? Y luego voy al punto de por qué te cuento todo esto. O sea, que de repente tienes la parte visual, ¿no? Que te da un índice y te hace un mapa sensorial. Luego la parte olfativa. Cuando llegas a la parte olfativa, ¿qué sucede? Que a través de la mucosa que tienes aquí, que es el epitelio olfativo, que es donde están los pelillos, aquí entra y tienes el único sentido, el único, que va directo acerca de la amígdala, directamente. Tiene un nervio directo al cerebro. De ahí a que tú te puedes ver una foto de hace 20 años y acordarte vagamente de lo que pasó. Pero, sin embargo, si en esa foto tú comiste algo y lo hueles, es súper rápido que te transporte a aquel punto, ¿no? O sea, que el olfato al final es el sentido más poderoso, podríamos decir tranquilamente, de todo el cerebro, ¿no? Para que veáis un poco. O sea, que aquí ya tenéis como, con dos partes, con dos sentidos ya hay mucho construido, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el propio alimento en sí, ¿vale? Luego sería la parte del olfato, de gusto que decimos siempre, ¿no? Esa parte de gusto en boca. Claro, aquí tenemos las papilas gustativas. Aquí inducimos a otro problema. Siempre hemos representado la lengua. ¿Tú estarás de acuerdo conmigo? ¿La habrás visto alguna vez? A ver si consigo, porque como no te he podido mandar la presentación, pero la tengo aquí delante. A ver si se puede ver. Voy a intentar a ver si la puedo poner así. ¿Se ve? Más o menos. Sí. Sí, sí. Mira, este es el mapa típico que siempre hemos estado acostumbrados a ver, ¿no? Que todo el mundo ha visto siempre. Sí. ¿No? La parte dulce adelante, salada a los lados. Eso es. La realidad es que este mapa es inservible. No es cierto, ¿no? Porque realmente hay más de 10.000 papilas gustativas
que se regeneran cada semana o cada 2 semanas, y por eso tendría para hablaros durante horas de este tema, ¿vale? Y la clave de lo que te quiero decir con esto es que esto ya no es real. Entonces, realmente en toda la boca están todas las células, lo que sí que es cierto, que se concentran más en un punto o en otro, ¿no? Eso para que lo veáis. Pero realmente en toda la parte de la boca hay esas papilas gustativas. ¿Qué sucede aquí? Que aquí hay 2 conductos, la parte del retronasal y la parte de debajo de la lengua. 2 conductos que te llevan al tronco encefálico y a su vez te lleva a lo que sería la amígdala, ¿no? Que están en la parte de los lados de cada hemisferio, en la amígdala. ¿Qué importancia tiene esto? Aquí es donde están las emociones, ¿vale? Es donde está ese pensamiento, o sea, que de aquí tiene conexión directa al neocórtex y es donde tienes el pensamiento, etcétera. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque en base a lo que tú huelas, metas en boca y veas, solo en base a eso, se está formando un mapa ya en tu memoria antes de ni siquiera haberlo probado realmente, ¿vale? ¿Bien? Vamos un poco más o menos... ¿Sí, por qué intentamos que todo el mundo interprete lo mismo? Porque nosotros tenemos una cosa que no tiene el resto de los animales, ¿no? Compartimos la misma parte de los sentidos, la compartimos con casi todos los animales en el planeta. Pero nosotros tenemos una sola cosa que no tienen el resto de los animales, que tenemos, se llama, a ver si lo diré bien, Virki, que es en el hemisferio izquierdo, que justo es el que te permite poder tener el lenguaje. Entonces tú con el lenguaje lo que vas a intentar va a ser poder explicarte y expresarte mejor. Ahora, claro, cada uno se explica de una manera. Y ahí es donde está nuestro problema. ¿Por qué te quiero decir todo esto? Porque al final lo que tenemos que hacer es aprender a hacer para mí la cata más perfecta que podríamos hacer, hablando de neurociencia del sabor, sería la que hagas en un mismo sitio constante. Esto es imposible. Porque yo quiero ver a Hugo, quiero estar con Hugo y de repente Hugo me trae su nueva ginebra y yo quiero probarla. Pero ¿qué pasa? Que si yo la pruebo en el bar de Diego o en el bar de Carlos o en el bar de Iñaki, son climas diferentes, son formas diferentes de saber. Mi consejo, ¿cuál sería? Quiero probar un producto nuevo para guardarlo en la memoria olfativa, ¿no? En esa biblioteca maravillosa. Lo que yo cojo y hago es, me centro, digo, 1 hora de la mañana, un momento del día y siempre que pueda en el mismo lugar, cuando es un elemento nuevo, ¿vale? Y de esa forma podría intentar hacer una cata relativamente objetiva. Pero claro, aquí venimos en otro marrón. Porque lo que te he dicho que afecta mucho la vista, Hugo. Entonces, si tú de repente hay una cosa que se llama sinestesia. La sinestesia básicamente es que se cruzan tus sentidos. Entonces, si yo de repente te pongo verde totalmente en la cara, constantemente durante 30 segundos, 1 minuto, etcétera, lo que a ti te emana el verde, lo que te evoca el verde, por lo que tú has vivido en tu pasado, van a ser unas notas, ¿vale? Entonces, si yo te doy el mismo producto, que esto lo hacemos en unas catas, mismo producto, por ejemplo, te doy ginebra X, y de esta ginebra X te la doy en 2 copas, la misma ginebra, 2 copas iguales, temperatura la misma, ¿vale? Y te doy a probar una con un papelito, una cartulina verde durante 30 segundos a 1 minuto, y otra con una cartulina roja, y una tercera sin cartulina, tú piensas automáticamente que son 3 sabores diferentes. ¿Entiendes? O sea que al final la clave de todo esto realmente es que nos centremos más en lo que podemos manejar. Y ahí es donde yo voy un poco con la parte del bartender y la parte de la neurociencia, que es manejar los tangibles y los intangibles. Los intangibles no se pueden manejar mucho, ¿vale? Lo estudiamos con Andrew Nichols, es verdad, Goico, fíjate, de 2010. Pero esa es la clave importante, Hugo, que creo que no le damos tanta importancia. Entonces, para mí, realmente, es tan importante el líquido que tú hagas, un líquido sublime, como el ambiente y la hospitalidad, y aquí te linko con algo que yo llevo, que es mi proyecto personal, ¿no? Mi misión de vida, mi proyecto, que es esa hospitalidad honesta, que es un poco la que intento realmente llevar adelante, ¿no? A mí no me vale de nada hacer el mejor mojito del mundo si cuando entras al bar, Hugo, no te miro a la cara, no te sonrío, no controlo la temperatura, hace demasiado calor, hace demasiado frío, la música está muy alta, muy baja, ¿no? Hay una barrera muy grande. ¿Qué parte contarías tú como lo intangible? Eso es lo que podemos medir, ¿no? Que es lo que lo intangible, lo tangible es lo que puedes medir. Entonces, lo que tú puedes controlar. Y lo tangible es esa receta equilibrada brutal, ¿vale? Que te la has currado, que te has hecho tu swap perfecto, que te has dejado madurar tu whisky en barrica durante tanto tiempo, que has hecho tú lo que quieras. ¿Bien? Eso sí lo puedes controlar. Eso es técnica, lo aprendes, lo haces bien y equilibras. Lo segundo que puedes controlar es la música, es el ambiente. Pero claro, aquí venimos a muchas cosas. Esto sería más bien al local que es
tu local. Tú vas a abrir tu local nuevo y aquí yo creo que lo importante sería saber qué público quieres. Y si yo quiero que sea un público gangsta, rapero, o yo quiero que sea un público rockero, está claro que le tengo que poner la música acorde y tengo que entender ciertos matices, ¿no? Pero una vez que lo he hecho, siempre tengo que respetarlo, porque así crearé ese ambiente, ese microclima perfecto. ¿Cuál sería entonces lo intangible, Fran? Lo intangible es lo que tú no puedes hacer por la otra persona. Intentas llegar a su emoción. Pero claro, tú has estado, antes de venir a verme a mí, Hugo, tú has estado con tu abuela. Y con tu abuela te has comido un puchero brutal. Y ese puchero de tu abuela lo recuerdas en cualquier lado. No sabes lo que le echa, pero resulta que le echa ajo al puchero. ¿Vale? Entonces yo llego y resulta que me acabo de hacer un swap de ajo de lo que quieras. Y estoy justo calentándolo, ¿no? Te estoy poniendo ejemplos variopintos, pero para que se entiendan fáciles. Claro, tú de repente me pillas a mí en pleno prep, en pleno mise en place, y me pillas con este ajo. Lo primero que te va a recordar es al puchero de tu abuela, no al ajo en sí. Porque te ha tocado la parte, en este caso, de la memoria, que te quiero decir, ¿no? Esa parte de las emociones. Entonces, solo con esa parte, yo ya te he tocado. Clave importante, lo que te quiero decir de los intangibles, que lo que necesitamos saber es tener ese contacto con el cliente. Cuanto más contacto tengamos, más información le saquemos, que esto lo sabemos hacer, lo solemos hacer los bartenders, pero no sabemos muchas veces el por qué. Pero si yo te cojo y te digo, un gran persona la abuela de Hugo, dice Carlos, sí, seguramente lo sea. Seguro. Si te cojo, si yo te cojo ahora mismo, Hugo, y te pregunto, esto es algo tan ridículo como que siempre he tenido otro de los grandes problemas con el Dry Martini. No sé qué te parece a ti. Dry Martini, ¿cómo se tiene que hacer? Pues no, en vaso mezclador en principio, ¿no? En principio. Pero ¿y si lo haces en vaso agitado en coctelera? Pues tiene más agua. Vale, pero ahora la clave, ¿cuál sería? Claro, que a mí lo que me pasaba mucho, en Tatel nosotros estandarizamos esto mucho con Diego, con Felipe, con todo el equipo, ¿no? Con Felipe, Pedro, etcétera. Todo el equipo lo conseguimos estandarizar de alguna manera. Pero es bastante, lo centramos para los camareros de sala, que siempre nos la liaban, era por lo menos consíguenos 3 preguntas. ¿Vale? No damos por hecho nada. Entonces, ¿cómo quieres otro de martini? ¿Con vodka o con ginebra? Sí, la gran mayoría te va a decir, el clásico es con ginebra, ya lo sé, pero hay mucha gente que lo quiere con vodka. Lo segundo era... ¿no? Es que la gente los mezcla ya. Bueno, claro, pero, no sabe, ¿no? claro, pero ahí está la clave. Lo segundo era, lo quieres, ¿cómo de seco lo quieres? ¿Vale? Y con eso hacíamos una pregunta que era, ¿qué referente de bebida sueles beber? Entonces sabías que si no, yo tomo vodka soda lima, o yo tomo gin tónico, yo tomo tal, ya sabes más o menos qué línea de producto es. Y lo tercero era el garnish, que es algo que no le damos muchas veces tanta importancia, era twist de limón o aceituna, o ambas, y descartamos el limón. Es absurdo, pero nos ponen todo fácil, porque en cuanto lo preguntas, lo que hacíamos en este sentido era que ya habíamos ganado el 60% del cóctel, ya le iba a gustar. Solo por el hecho de que te habías preocupado por cómo lo bebía y cómo lo hacía. Ya tenías que ser muy manta para que te devolviesen el Dry Martini. Pero ahora, claro, si tú vas con otra pretensión, Hugo, que a ti te gusta específicamente con removido 4 segundos de una ginebra que salga de congelador y nada de vermú, y no te pregunto, te hago un Dry Martini como debía ser en su inicio, un Marguerite, me mandas a pasear. Yo cuento una anécdota, Fran, te voy a robar 30 segundos. Había en el primer local que tenía yo, venía un grupo siempre venían 6 o 8 personas, y yo les recomendaba todos los cócteles y demás, y luego entraba la típica de, bueno, hoy tengo un cóctel especial para ti. A ti te gusta el ron y el mango, ¿no? Sí, claro. Y dulcecito, ¿verdad? Y la acción de daiquiri de mango y a lo mejor, y decía, joder, no, ¿qué cóctel me ha hecho? Y demás. ¿Qué es lo que pasa? Ese grupo venía siempre buscándome y demás. Y un día vinieron y me dice, queremos hablar contigo, no quiero que te ofenda. Digo, ¿qué pasa? Dice, no, es que no vea cómo cambia el cóctel cuando lo haces tú a cuando lo hace el personal, porque tú lo haces mucho más bueno y demás. Y en realidad yo nunca lo hacía. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está. Que yo le comía la cabeza de tal manera que cuando yo llegaba a ese cóctel estaba bueno sí o sí, ¿no? O sea, la parte de la sugestión y la importancia que tiene. Para mí es muchísimo, pero es que la has clavado, Hugo, porque este es el motivo. A nosotros nos ha pasado de, hazme tú el mojito, lo que te decía, hazme tú el mojito y no lo hacía yo. Lo llevaba yo y lo vendía yo, claro, pero no lo hacía yo. Claro. ¿No? Mira, eso sabe mucho esto también Fefa, también, ¿no? Puedes ponte luego a hacer lo que quieras que lo van a flipar. Eso es. Pero aquí es donde deberíamos centrarnos un poco más. O sea, yo tengo muchísimo respeto a cuando hablamos de la parte de la técnica y de elaborar el cóctel. Por supuesto que tiene que tener un equilibrio. Porque puede ser un comebola enorme, pero si luego el cóctel es una mierda, no vale para nada. Estamos en la misma. Pero el cóctel al final se queda en un punto relativamente a mitad o por debajo, y lo que realmente importa es lo que haces con esa persona y cómo te haces sentir, ¿no? Te voy a pasar un mapa, mira, te voy a volver a poner a ver si... Vamos a ver, está en la presentación, pero para que lo veas, ¿vale? Que a base de mucho buscar y encontrar, pues me conseguí este mapa, ¿vale? Para que tú veas cómo ves.
a ver si puedo en vídeo se ve un poquito, ahí lo Sí. digo igual. La parte que tú llevas a nariz, si Sí. te das cuenta que es donde pones MEL, te va desde el lóbulo temporal directamente al orbitofrontal, que es el córtex, ¿no? Y todo va allí, que ahí es donde realmente tienes la conciencia y la percepción, donde se planifica el sabor, ¿vale? Entonces aquí simplemente para que veáis, no, yo entiendo más o menos que todos entenderéis inglés, tampoco voy a deciros todo paso a paso, Sí, pero con sí, las sí. flechas se indica muy bien, ¿vale? De donde veis el lóbulo occipital es de ahí donde viene el tronco encefálico. Lo que te quiero decir con esto es que al final cada sentido, habéis visto que he puesto una boca que sería el gusto, la oreja al oído, todo afecta. El oído lo que te va a decir es que va a buscar siempre el contraste. Sabemos que al final el oído es esa parte de equilibrio. Pues te va a buscar el contraste de que si lo que comes tiene que ser crujiente, Como no deberías cruzca escuchar algo ya, tu crujiente. Eso cabeza, es. claro. Y tu cabeza cambia. Entonces, eso mola cuando, como dice Carlos, le has vendido todo, le estás vendiendo una experiencia tal cual y luego le rompes con la sorpresa. Y si está bien hecho, lo va a flipar. Ahora, como no lo esperes, es el ejemplo de algo que hay un chef súper conocido que hizo un experimento en Londres, para que os hagáis una idea, que lo que hizo fue poner a todo el mundo a comer a oscuras. Yo creo que lo habéis oído seguro más de uno, ¿no? Lo puso a comer a oscuras. Y le puso a comer un entrecot, una carne madurada vieja, vaca vieja, pero con un nivel muy alto, un producto espectacular, a oscuras. La gente comía y estaba todo el mundo diciendo, ¿cuál es? O sea, pidió el feedback, ¿vale? Luego paso quién es, ¿vale? Que es que he visto, pero en todos siempre hablan de él y estoy todavía encontrándolo, ¿vale? Los vinos de García, que ha preguntado quién. Luego lo pongo. La cosa del experimento, ¿cuál es? Que coge y lo que hizo fue teñir todos los filetes, todos los entrecots, los tiñó de azul, ¿vale? Pidió el feedback y este feedback que pidió fue a oscuras. Todo el mundo flipaba con la comida. Increíble, el mejor steak que me he comido en mi vida, increíble, ¿no? Encendió la luz. En el momento que todo el mundo vio que el filete era azul, más del 80% devolvió y se puso mal y se intoxicó. Tú fíjate, ¿eh? Y a nivel de aroma no tenía nada diferente, ¿no? Que solo No, es un colorante natural que no afecta nada más que al color, pero para que veáis un poco la importancia de lo que tenemos delante y todo. Por eso te digo lo de la cata completa. Si yo estoy catando delante de ti, Hugo, con un polo negro, ¿vale? Y yo con una camisa azul, parecerá una estupidez, pero yo ya te estoy influyendo y tú a mí a la hora de catar. Y cada color normalmente da una tendencia a, ¿vale? Los morados te suelen dar tonos florales o picantes. Los rojos te suelen dar tonos dulces y alcohólicos, ¿vale? Generalmente, por supuesto. Esto es algo que se sigue estudiando y que cada uno lo... Pero para que te hagas un poquito la idea, Hugo. Para mí la clave de todo esto que te quiero decir es el conjunto de la neurociencia del sabor tiene que ver lo que es esa parte química y cómo funciona tu cerebro y qué haces con ello. Entonces, sabiendo esto, si sabemos un poquito más cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona la recepción de un sabor, cómo lo creamos, coño, ya podemos manejar mucho más esas partes tangibles al 100% y tocar las intangibles, que son las emociones, que son las cosas que ya trae de serie el cliente. El cliente viene con sus taras y sus cosas buenas. Y esas las trae de siempre. Entonces, la clave realmente es saber cómo tocarle a base de preguntarle, de entender un poco qué busca. Y por eso para mí es tan importante esa parte de interrogación, de contacto. ¿Vale? Por ese es el único punto que a mí me da la sensación de que las máquinas todavía no van a poder con nosotros. Bueno, pues Fran, Por ese tío, punto, creo, ¿eh? ha sido un auténtico placer. Ahí tenemos a Edu ya que tocando la puerta. Sí, sí, Y, sí, sí. amigo, me he quedado con ganas de mucho más, macho. Ya veremos. Tengo para rato, haremos una... Estoy preparando Un una ponencia chula de 2.0, esto. hacemos un 2.0. Estoy preparando una ponencia chula para esto porque a mí me apasiona, me flipa. Y de hecho, simplemente para que veáis un poco la idea, yo me fui por esta parte y luego está la parte de conocer By the Face, que no sé si habéis conocido a Manuel Dupont, ¿lo conocéis? No. No, pues bueno, Manuel Dupont es otro grande, uno de los mayores conocedores que hay de champán, de vinos, pero con diferencia en toda España. Manuel Dupont es neuromorfosicólogo, perdón, me saldrá la palabra. Básicamente, según tu cara y la parte de tu cara, te puede decir el tipo de personalidad que tienes y cómo eres. Y eso es brutal. Pues precisamente para que os hagáis una idea, en estas dos líneas me fui metiendo solo para que sepáis un poquito más. Esto es un poco para compartir, para intentar dar valor. Gracias, Hugo, porque estás metiendo mucha gente. Yo las que puedo no me las pierdo y si no las veo en diferido, ¿vale? Entonces sí que dale paso a Val, yo voy a quedarme escuchando. Y nada, ya os iremos viendo, ¿no? Iremos viendo cositas. Bueno, muchas gracias, Fran. Un abrazo muy grande, guapo. Adiós, Chao, chicos. chao, chao, chao. Tengo que conectar. Bueno, estamos ahí conectados con Edu.
súper interesante, ¿eh? El tema con Fran. Pena que al final tenemos... ¿Qué pasa, Edu? ¿Verdad? Te ha dejado el listón, Fran, que no veas, macho. Oh, qué alegría es escucharle, es maravilloso. Fenomenal. ¿Cómo estás, Edu? Pues bien, 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 ¿no? bueno, así, Así estamos. raro. Has hecho hasta tu propio rapadito, ¿no? Sí, sí, hombre, es que en algo hay que ahorrar, desde luego, en algún momento, No, claro, no lo hemos hecho porque no hubiera peluquero, sino por ahorrar, ¿no? claro, claro, sí, no nos dejan salir y encima no estamos cobrando del gobierno, pues al final vamos a ahorrar por algún lado. Pero bueno, Bueno, Edu, ahora mismo casi todo el mundo te asocia obviamente a Thomas Henry o a Martin Brand, ¿no? Que estás con estas marcas. Pero nada, sí. resúmenos en un minutito cuál ha sido tu trayectoria. Yo recuerdo que nos conocimos en acciones de Masius, ¿no? Con Phil Bartender. Sí, sí, Y bueno, luego, y luego tienes tu trayectoria primero en Zaragoza y luego en Madrid, ¿no? sí, bueno, realmente yo tuve un lapso un poco grande porque al fin y al cabo donde yo vengo de la hostelería prácticamente siempre desde cuando mi madre tenía un restaurante, ¿no? Siempre he mamado de los inicios cuando era muy pequeñito. Pero cuando me tuve la oportunidad de irme a Londres, fue el 2006 fue cuando me fui a Londres, ahí es donde empezó todo. Y sí que un poco como Fran, yo empecé en Oxford trabajando, pero luego pues salté a Londres y ahí empecé a trabajar en distintos sitios un poco más de nivel. Y ahí es donde aprendí todo, básicamente. Lo que pasa es que, claro, eso fue 2006 y hasta el 2014 no fui a Madrid, con lo cual son 8 años un poco en el limbo, ¿no? Y sin saber por dónde iba a ir. Y en Zaragoza la verdad es que estuve bastante tranquilo bueno, y la coctelería pasó un poco por encima de mí, ¿no? Pues yo veía que la industria y que en general el sector iba creciendo mucho, pero yo no tocaba nada de coctelería prácticamente. Era muy Todavía, pequeño. todavía no existía Humalas, ¿no? Humalas, creo que fue 2 años antes de irme a Madrid, fue cuando abrió. Sí, sí. De hecho, me acuerdo que a Carlos se acordará muy bien porque levantamos juntos la persiana del Humalas el primer día cuando fuimos a ver el local. Qué bueno, qué bueno. Y fíjate a dónde ha llegado ahora, ¿no? Es una maravilla. Pero bueno, sí, básicamente en resumidas cuentas, cuando llego a Madrid fue cuando ya empecé a tocar un poquito más de materia en España en general. Y ahí ya fue donde empecé con Fish, que ahí fue donde nos conocimos. De Fish ya salté, me volví a la barra, estuve en un restaurante japonés, que es el Kirikata, que ahí fue donde sí que empecé a conocer un poquito más pues todo lo que se movía, ¿no? En general. Cuando ya trabajas en un bar y tienes una historia que contar, ya empiezas todo a Genial. darle un poco más de forma. Pues háblanos un poco del storytelling, ¿no? Que ahora mismo es como una terminología que está bastante de moda, pero creo Ujú. que hay mucho más allá y no es algo nuevo, sino es algo que entiendo que intentamos hacer desde hace mucho tiempo para darle contenido o historia tanto a marcas como a clientes como a profesionales, ¿no? Ujú. Sí, bueno, realmente es muy chulo que me hayas puesto también un poco este tema para hablar, porque básicamente el storytelling lo utilizamos todos casi todos los días, ¿no? Porque también te he de decir que voy a comentar qué es un storytelling, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe lo que es, ¿no? Y de hecho yo creo que hasta lo tuve que buscar en internet para encontrar un significado técnico, ¿no? Y lo busqué y la verdad es que me salieron muchas cosas muy interesantes, muy chulos, ¿no? Básicamente, si lo tuviéramos que definir de alguna manera, es como si fuera el arte de contar historias, ¿no? Y bueno, los que somos padres, de esto somos profesionales ya. Y además tú y yo coincidimos que tenemos dos hijas que se llaman Valeria. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Es maravilloso el nombre. Y bueno, y la verdad es que ahora, sobre todo, ya refiriéndonos un poquito más con este dato técnico, ¿no? Que es el arte de contar historias, sobre todo es la creación y el aprovechamiento, ¿no? De una atmósfera mágica que cuentas a través de un relato, ¿no? Que es básicamente lo que hacen los poetas, ¿no? Eh, pero bueno, en nuestro sector en marketing se utiliza mucho, 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 ¿vale? Y bueno, y prácticamente a diario, ¿vale? Sobre todo porque siempre tienes que contar una historia, ¿no? Y sea a través de un concepto o de un bar,
¿vale? O una marca de bebida, o incluso una activación, un plato, un trago, lo que sea, ¿vale? Siempre tienes que crear una historia a través de algo, ¿no? En concreto. Veo que has puesto la foto de Maya, ¿vale? Realmente he puesto esa frase porque me parece la perfecta definición de lo que es un storytelling, ¿no? Y no sé si se ve bien, pero básicamente dice... Sí, en español he aprendido que la gente olvida lo que dices y olvida lo que haces y jamás olvida cómo los haces sentir, ¿no? Y esto, pues bueno, pues está claro lo que dice, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Vale, y si no, pongamos un ejemplo claro, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho poner ejemplos para que se entienda bien, ¿vale? Vale, hubo un comercial... Ah, mira, ¿qué has puesto? Vale, hubo un comercial de Nike, ¿vale? A mí me encanta Michael Jordan, ¿vale? Soy súper fan. Para ¿Vale? disfrutar el reportaje a tope, ¿no? Oh, ¡buah, tío! Brutal. brutal, sí. Es que además era el momento perfecto. Digo, el confinamiento, han sacado un documental sobre los Bulls. Es genial. Y bueno, ahí hubo un comercial de Nike que me flipó, ¿no? Que además no se publicó en España. Y era un anuncio de Jordan y salían imágenes y vídeos de su carrera en los Bulls, ¿no? Digamos que el vídeo englobaba toda la carrera, ¿no? Y desde los mejores momentos, ¿no? Del regate a la River, del triple saltado desde el punto de tiros libres y demás. Y la verdad es que en ningún momento en el anuncio te sacan el producto, en ningún momento te sacan las zapatillas, ¿no? Y claro, al final del vídeo se ve una imagen como un retrato de Michael Jordan y únicamente pone just do it, ¿no? Simplemente hazlo. Claro, el anuncio llegó a la gente directo, porque en ningún momento te están mostrando el producto, en ningún momento te quieren vender nada, ¿no? Pero te están creando una atmósfera sensible, ¿vale? Y con un discurso claro, ¿no? Que si algo quieres, hazlo tú. Y ya está, ¿no? Y bueno, la verdad es que Jordan grabaría cientos de miles de anuncios de Nike, pero yo solamente recuerdo ese, ¿vale? Porque es el que es como me hizo sentir en ese momento, ¿no? Y fue una pasada. Claro, luego te ponías tú tus zapatillas, tirabas la canasta y fallaba. Claro. Exactamente, pero sí, o sea, a nivel de marketing está muy bien pensado ese tipo de storytelling, ¿no? Y bueno, la verdad es que está muy guay, está muy guay. Yo la verdad es que no he estudiado ni marketing ni nada, ¿no? Yo no sé nada de esas cosas. Pero me fijo mucho en los detalles, ¿no? Que marcan la diferencia de este tipo de cosas, ¿no? Me gusta fijarme sobre todo en las cosas que de verdad están bien hechas, ¿no? También te digo una cosa, muchas veces es importante, o sea, por ejemplo, le pasará al marketing o incluso nosotros a través de la barra, que el objetivo intenta pensar como el cliente. Porque hay veces que estamos demasiado contaminados y damos cosas por hecho o no tenemos la capacidad de entender qué es lo que busca mi cliente o cómo le vamos a llegar a él, ¿no? Claro, total. La verdad es que si nos ponemos a hablar en materia de storytelling, es que de verdad, o sea, es muchas veces... Hace un rato estabas hablando tú con Frank de esto, ¿no? De cómo es posible que un grupo de personas vengan a por un cóctel que piense ellos que lo has hecho tú y tú no lo has hecho, pero la historia que les has contado a través de ese cóctel les ha llegado tanto que, vale, sí, está bueno, ¿no? Pero, ¿sabes? Es bestial. Pero bueno, por volver un poco al tema, estaba diciendo que me gustan mucho los detalles, ¿no? Y que a lo largo de un poco toda mi carrera he tenido que utilizar el storytelling en infinitas ocasiones, ¿no? Sobre todo principalmente para dar forma, ¿no? Forma a cosas que son como abstractas, ¿no? Y sobre todo dar forma a las facetas que uno tiene, ¿no? Sobre todo desde el aprendizaje a la experiencia, ¿no? Todo ese camino largo. Y no sé, yo creo que una persona conocedora, si no sabe contar todo lo que sabe contar, no terminas de llegar a la gente. Tú puedes saber mucho o saber de algo concreto mucho, pero si no sabes cómo contarlo es complicado, ¿no? Y ojo, no me refiero con ser buen comunicador, que eso es otra cosa distinta, ¿vale? Vale, pero vamos a poner un ejemplo práctico para que la gente pues lo entienda un poco más. Si hablamos de tequila, ¿no? En este caso, pues tú llevas tequila Fortaleza, que es un tequila brutal, que vale, no sé cuánto vale, 1 millón de euros la botella, ¿cuánto vale? No, el blanco estará, precio hostelería estará en 43. Vale, 40. ¿Cómo conseguimos que el cliente nos compre esto? Correcto.
Bueno, a ver, has puesto un ejemplo muy, muy grande, ¿no? Que es Fortaleza, sobre todo cuando se intenta explicar de alguna manera cómo se hizo, cómo se hacía el tequila antes, ¿no? De qué manera, qué proceso de producción y elaboración tenían hace siglos, ¿no? Entonces, principalmente cuando tienes un producto bueno, el cual puedes sacar la cara, ya tienes algo que ganar, ¿no? ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo lo cuentas? Y creo que especialmente Tequila Fortaleza no son los mejores contando historias, ¿vale? Pero el producto está tan rico, ¿no? Que es fácil contar la historia a través de ese producto, ¿no? Esta gente de Fortaleza ha utilizado, digamos, su manera de elaborar como vía de storytelling para poder contar la historia de cómo está hecho el producto y por qué tiene esta calidad, ¿no? Ellos, pues, principalmente lo que cuentan y lo ponen en la botella además, que es echar una imagen de una tahona, ¿no? Es como que nosotros pensamos en tahona como hacen los mezcales, ¿no? Y estamos produciendo tequila. Entonces es como su discurso, su intención. Es muy simple, ¿vale? Realmente Fortaleza es rico, ¿vale? Es un tequila muy rico. También es un tequila que está un poquito más caro de lo normal en el mercado, ¿vale? Sobre todo para trabajarlo en el bar. Pero ahí, cuando ya lo tienes en el bar, tienes una historia que contar y es muy fácil abrir la botella y dar a probar, ¿vale? Porque está delicioso. Si tú piensas que no está rico, ahí hay un problema más de base, yo creo. ¿Vale? Y es lo mismo que pasa con curado, ¿no? También, al fin y al cabo. Es muy fácil abrir la botella y decir, tío, esto está rico, punto, no hay más, pruébalo. Vale. ¿Y ¿Vale? te ha pasado alguna vez que haya que crear un storytelling más grande para una marca que igual su posicionamiento a nivel de precio no sea el adecuado? Bueno, De manera en castellano, hemos tenido que vender un poco más de humo en algunos momentos para intentar darle contenido a esa marca. hombre, desde luego, donde hay un 80 incluso más por ciento de marketing en lo que son las marcas, sin duda son las marcas de vodka, ¿no? Porque al fin y al cabo las marcas de vodka, pues sí, bueno, está rico, es de calidad, pero ¿qué más vas a contar a través de los aromas y los sabores? Muy poco. Tienes que contar muchas más cosas efímeras, ¿no? Y sí, en algunos casos tienes que ir andándotelas, ¿no? Con eso. Yo creo que el discurso en general es... Me dicen que falla el sonido. Igual me quito los cascos, ¿ok? Yo te escucho bien, ¿eh? ¿Sí? A ver, igual soy yo. Bueno, si falla el sonido, que alguien diga quién no se escucha bien. Yo los dos. Vale, bueno, nada, contaba eso. Va de retraso. Bueno, sí, pero es normal. Espérate, será falla, espérate. Escucha bien. ¿Ahora? Yo me he pasado datos. Ahora igual mejor. Vale. Bueno. Vale. Nada, y eso, es lo que contaba eso. Básicamente son las marcas de vodka las que tienes que inventarte un poquito más, ¿no? Pero no dejan de ser productos con una elaboración y una producción bestial, ¿no? Y costosa también, ¿vale? Porque muchas veces se piensa, ¿no? Que las destilaciones a lo mejor en columna, pues no, con esto se hace barato y como se hace en el día, coño, claro. Los cultivos de cereal no es lo mismo que un cultivo de agave o a lo mejor no es lo mismo que meter un whisky en una barrica y esperar años, ¿no? en que esté listo. Pero hay mucho trabajo y sobre todo hay mucha idea. Hay mucha idea en cómo enfocarlo y a un mercado. A mí me ha pasado mucho, sobre todo con Thomas Henry, ¿vale? Porque, claro, Thomas Henry principalmente, ¿vale? Una marca de mixers, ¿no? Que, digamos, empieza a instaurarse en España una vez pasa todo el boom del gin tonic, ¿vale? Con todas esas gamas de tónicas que había y demás. Y era una marca que, bueno, que ya se empezaba a conocer un poquito más en España. Y entonces, claro, cuando ya introducen a una persona como Brand Ambassador en el país y empiezan a dar un poco más de visibilidad a la marca, claro, yo que jamás he sido un Brand Ambassador, me di cuenta en el momento y dije, esta gente lo que quiere es darte todas las armas posibles, toda la ayuda posible, pero sin ningún patrón. O sea, es decir, está todo por hacer y ya está todo hecho. O sea que aquí no tienes nada que perder. Aquí o te la juegas, buscas un proyecto en el que te la juegues y vayas directo a la mentalidad de la gente y
o le llegas o no le llegas. Porque al fin y al cabo gin tonic se beben muchos y estamos en un país en el que, pues, por cierto, por desgracia, tenemos dos marcas de mixers en el país bueno, que están reventando un poco el mercado, ¿no? Vale, Pero, Edu, dime. sobre todo para que la gente se lo lleve a la barra, ¿cómo trabaja ese storytelling y si hay uno preestablecido? O sea, incluso por el personal. O sea, cuando vamos a servir este cóctel, esto es lo que vamos a contar y este es el ritual. Y todo lo vamos a hacer igual. ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que eso es un trabajazo previo antes de sacar nada, ¿no? A la barra. Porque o sea, tú puedes crear una receta de un cóctel bestial, es lo que contaba antes Frank, ¿no? Tú puedes crear una receta de un cóctel que esté rico, pero si no llegas a la gente, si no lo entienden, no hay nada que hacer. La magia no existe, porque no van a volver, ¿no? O sea, es lo que decía la frase de Maya, ¿no? Si no les haces sentir algo de verdad que les cambie el chip en la cabeza, no te van a recordar. Va a ser muy complicado. Entonces, bueno, será simplemente un bar en el que se bebe un trago rico, pero hay que darle un poco la vuelta de tuerca. Has puesto la foto ahora de uno de los cócteles que servíamos nosotros en Kirikata, ¿vale? Kirikata fue una marcianada al principio muy bestia, porque ahí donde tuvimos que crear un storytelling de verdad, de base, pues con unas ideas muy, muy marcianas, ¿vale? Porque realmente era un club privado donde encuentras un restaurante japonés top, ¿vale? Con producto top, donde en muchas ocasiones te podías comer unas croquetas, ¿vale? De la taberna Yarzábal. Y sobre todo tenía mucho foco en champán, ¿vale? A los dueños les gusta mucho el champán, ¿vale? Además son grandísimas personas, los Garzabal, ¿vale? Y de primeras entras en una coctelería, mesas altas, en el cual hacen menú a mediodía, abajo tienes un comedor con privados, con mini privados, por las fines de semana hay DJ, fiesta, era como un concepto muy, muy raro, ¿no? Pero claro, empezamos a dar con el personal adecuado, ¿no? Se fichó a un sushiman que era un crack. Tuvimos a Elena, que fue la que hizo la selección de vinos como sumiller. Luego vino Mel, después, que es un diamante en bruto. Fue bestial poco a poco la evolución de ver cómo íbamos a crear un storytelling a través de ahí. Y el momento en el que nos dimos cuenta de que trabajábamos en un restaurante japonés muy cuco, lo tuvimos claro. O sea, lo que había que hacer era hacer cosas deliciosas con productos buenos y que sean preciosos, ¿no? Que sean cosas muy visuales. Entonces, dimos concreto con el tema del minimalismo, porque el minimalismo nos dio la vía de decir, bueno, si realmente queremos ser de verdad diferenciadores en lo que hacemos y ya lo estamos teniendo con el producto y nuestra experiencia, démosle forma para todo, ¿no? Y el cóctel que tienes ahí en la foto es un... Ahí me gustaría, Edu, para hacerlo más práctico todavía, incluso de... ¿Sí? Hostia, acabo de sentarme en el restaurante, véndeme este cóctel. Correcto. Cuéntamelo. Vale, pues un ejemplo es la foto que tienes, ¿no? Ese cóctel se llamaba Choque y Fuga, ¿vale? Y era un pisco infusionado con cebolla morada, asada, ¿vale? En el restaurante teníamos diferentes cachivaches para poder cocinar cosas, un poco de zumo de lima y un meshu, ¿vale? Y todavía recuerdo lo difícil que era meter las hojas de pensamiento ahí dentro del caracol. Pero nuestro discurso no era más que trasladar ese storytelling al cliente, hacerle ver que estaba bebiendo un pisco sour, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que el pisco sour ha tenido su antes y su después, ¿no? En España, cuando la gente empezó a viajar más a Perú, empezó a consumir mucho más pisco sours. Y ya directamente cuando estás diciéndole que se está bebiendo un cóctel clásico, dice, vale, perfecto, ya es como, me siento como en casa, ¿no? Ya conozco algo. Pero luego la estética es rompedora, el sabor es japonés, el recipiente es muy llamativo, ¿no? Es un jodido caracol. No tenía nada que ver, ¿no? Pero te estás tomando un pisco sour, ¿no? Entonces, el storytelling ahí yo creo que tiene que haber un punto en el que el cliente reconozca algo, ¿vale? Luego lo demás es información que tiene que grabarse en el cerebro, pero si de primera se das algo que no conoce o que no puede relacionarse, ¿vale? Es difícil después ganar la batalla. Yo creo que es clave también, Edu, la parte de intentar buscar un lenguaje que esté a la altura de lo que tiene el cliente. O sea, si le vamos a hablar demasiado científico,
o al revés, igual no acabamos de conectar con el cliente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso yo creo que además es un problema de base en general, en todos, muchos de los locales de aquí de España, ¿no? Porque sí que es cierto que, no sé dónde escuché el otro día, que es que creo que fue a Dani Burgos en una ponencia que tuvo, que decía que estábamos como en la segunda edad de oro de la coctelería en España, ¿no? Yo creo que igual es un discurso muy, muy grande, pero sí que estamos muy conectados a nivel internacional ahora mismo, ¿no? Y sí que tenemos muchos profesionales de la talla de mucha gente internacional, que son bestiales, pero nuestro cliente está a un nivel muy por debajo, ¿no? A nivel de conocimiento. Y yo creo que hay que buscar ese término medio. Y no es que no tengamos que dejar de meter cosas en rotavales y todo eso, ¿no? Que está fantástico. Eso sí lo tenemos que seguir haciendo. Pero yo creo que es el discurso, ¿no? Es decir, vamos a ir Yo un creo poco que ahí más lo que allá. tenemos que conseguir es un equilibrio entre lo que quiero hacer evolucionado y lo que pueda entender mi cliente y adaptarlo también para que él lo ponga en valor. Sí. Yo tengo un ejemplo de que a 359 no llegaron una gente de Marbella que venía de Londres y que quería hacer ciertas cosas que no iba a conllevar un trabajo súper grande y que luego realmente el cliente no tengo yo muy claro que lo iba a entender. Si vamos a hacer un macerado, una infusión de carne dentro de un vodka y luego previamente luego vamos a tener un sirope de cúrcuma con no sé qué, bueno, pues si ese cliente igualmente te va a pegar todo el currazo del mundo y no voy a ser capaz de conectarlo con el cliente o que le dé el valor que tiene, pues igualmente no tiene mucho sentido, ¿no? Está claro, es así. Es decir, yo te digo una cosa, cada vez estoy bebiendo más vino, Joder, pues eso es malo para nosotros. pero no, pero no porque, no, pero a ver, te cuento. Creo que, o sea, encuentro mucha más complejidad a la hora de catar un vino, porque un vino, y sobre todo si estamos hablando de un vino monovarietal, ¿no? De solamente un tipo de uva, y empiezas a sacarle cosas, ¿no? Solamente de un tipo de proceso y un tipo de uva, es como si el proceso en tu cabeza sea mucho más trabajado, ¿no? Es como si hubiera que no sé, echarle aceite al engranaje y empieza a funcionar un poco todo, ¿no? Y no es por nada, sino porque también me estoy formando un poco de vinos, ¿no? Para mi empresa. Pero yo siempre he sido de ver muy fácil. Yo siempre he sido de ver... Me encantan los Manhattans, por ejemplo, ¿no? Son mi debilidad, ¿no? Me encanta el bourbon y me encantan los Manhattan. Pero si empiezas de tener una base sencilla para poder trasladar a tu, en este caso, tu cliente, si trabajas en un restaurante o una barra, no sé, o tu cliente en el caso de que sea para vender un producto, ¿sabes? Si empiezas a contar la historia sobre la base que él conoce, ¿vale? A partir de ahí puedes llegar, ¿no? A ver hasta dónde puedo llegar, hasta dónde de lejos puedo llegar para que te entre, ¿no? Para que te... Vale. Edu, ¿tú crees que los grupos deberían de trabajar, o los locales, ese storytelling dentro de cada uno de los cócteles, incluso practicarlos? Yo creo que todos los cócteles y especialmente los más vendidos y los más sencillos de realizar son los que más son los que más storytelling tienen que tener. En Kirikata, además, me acuerdo que lo hacíamos mucho era como los cócteles más sencillos tenían que tener los garnishes más exagerados, ¿no? Era como tenía que tener todo un equilibrio. Nosotros hacíamos, por ejemplo, un old fashion de mezcal, que eran 3 ingredientes, pero contar un old fashion de mezcal al cliente, hostias, es duro, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que venía con un baúl, un baúl que los cerraba y venía con humo, con una calavera lleno de pétalos de rosa, claro, era la hostia. Y luego ibas tú con tu pasión, tu formación y ya con eso era el Claro, y luego dices, madre mía, si no le gusta el old fashion porque me va a pegar un hostiazo de mezcal así, ¡flap! Pues bueno, me lo he ganado porque ha subido una foto, ha tenido muchos likes, ¿no? Y al fin y al cabo se ha quedado con algo un poco más... Edu, se nos va a cortar, ha sido un auténtico placer. Bueno, gracias de nuevo, tío. Espero que nos veamos pronto y Claro. nada, ya me imagino que nada más arranquemos te veremos por todos los bares de España. Bueno, esperemos, a ver si nos dejan salir pronto. Vale, muchas gracias, Hugo, por todo y nada, un saludo a todos. Gracias por haber estado ahí también. Gracias, Edu. Un abrazo a todos, chicos. Nos vemos en 2 días. Hasta luego. Chao. Gracias, chao.